Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Muere el Papa emérito Benedicto XVI a sus 95 años en el monasterio de la Ciudad del Vaticano. Durante los últimos días, miles de personas se han congregado en la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro, donde reposa su cuerpo. El funeral, que se celebró el jueves, recibió a algunos líderes internacionales como el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Italia Sergio Mattarella. Es el primer pontífice desde 1294 que no fallece en el cargo, ya que renunció en 2013. Un hecho insólito en más de 600 años que ha dificultado el protocolo al no existir un estatuto sobre el fallecimiento de una figura emérita papal. Desde China continúan llegando imágenes de hospitales y centros de salud saturados a consecuencia del aumento de casos de coronavirus. Por su parte, la Unión Europea ultima el acuerdo para exigir una prueba diagnóstica negativa a los viajeros procedentes de China, a pesar de que países miembros como España ya han adoptado medidas individuales. Además, Japón se suma a las medidas convocadas por Estados Unidos y exigirá 2 pruebas de coronavirus a los llegados de China. Mientras tanto, el euro ha entrado en circulación en Croacia. Con la entrada de 2023, el país se convierte en el 20º Estado miembro de la Unión Europea que utiliza la divisa única de Europa. Hasta ahora, los croatas han vivido con un sistema de doble divisa y se espera que la entrada del euro rebaje la tasa de inflación y se reduzca el impacto económico en el país como consecuencia de la guerra en Ucrania. Este 1 de enero de 2023, Croacia también se incorporó al espacio Schengen. A partir de ahora, los 4 millones de ciudadanos croatas podrán circular libremente por los países de la Unión Europea. En Ucrania, las fuerzas militares rusas han asegurado que a partir de este año su aviación de largo alcance participará en la invasión de Ucrania. Es una de las principales características de la estrategia militar del presidente ruso Vladimir Putin en 2023, que busca mejorar las capacidades prácticas y operativas en los sistemas de control automático e información de las armas de alta precisión. En América Latina, Lula da Silva toma posesión como presidente de Brasil por tercera vez en la historia y después de ejercer en el cargo entre 2003 y 2010. Durante su primer discurso como líder del país, da Silva ha defendido la democracia, el medio ambiente, la igualdad de género y la protección de los pueblos indígenas. Un día después de la toma de posesión, da Silva se reunió con representantes de distintas delegaciones extranjeras, entre ellos su homólogo argentino Alberto Fernández o el rey Felipe VI. También destacaron las ausencias del propio expresidente del país, Jair Bolsonaro, y la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un alto el fuego con 5 grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC y los paramilitares de Sierra Nevada. Aún así, el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, ha negado que exista una propuesta del cese unilateral. Y en México, la jueza Norma Lucía Piña Hernández se ha convertido en la primera mujer que ocupa el puesto de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 200 años. En Oriente Medio destacamos la visita sorpresa del nuevo ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, a la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Según el Statu Quo de 1967, el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes y los palestinos ven la visita como una provocación. Aún así, la comunidad judía defiende que la también conocida como el Monte del Templo también es sagrada para los judíos, que creen que allí se levantó el segundo templo. Por otro lado, empeora la tensión entre Ruanda y República Democrática del Congo. El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo ha tomado la localidad de Kisharo, al este del país congoleño, a pesar de su repliegue y desarme mediado por la Comunidad Africana Oriental.
Kinshasa acusa a Kigali de apoyar a los rebeldes con el fin de desestabilizar la región este del país e impedir la victoria de Félix Tshisekedi en las próximas elecciones generales. El conflicto de los Grandes Lagos es una de las noticias que destacamos en el artículo Las 5 noticias que han pasado desapercibidas en África en 2022, publicado en Lisa News. En Asia, Corea del Sur amenaza con suspender el acuerdo militar integral firmado con Corea del Norte si continúan los ensayos balísticos de Pyongyang cerca de su frontera. En Estados Unidos temen que se repita otro asalto al Capitolio. La policía del Congreso de los Estados Unidos ha asegurado tener conversaciones que revelan un posible complot de un grupo de milicias con el objetivo de realizar un nuevo asalto similar al del 6 de enero de 2022 y en el que, por motivos de seguridad, la Cámara de Representantes suspendió la sesión parlamentaria. Otras noticias de actualidad internacional. La presidenta de la Eurocámara abre un proceso para suspender la inmunidad de 2 diputados a raíz del caso de corrupción del Qatargate en el Parlamento Europeo. Mueren 15 personas en Somalia a causa de un doble atentado suicida con coche bomba del grupo terrorista Al-Shabaab. Estados Unidos se opone a restablecer las relaciones con Siria después de las reuniones bilaterales con Turquía y Rusia. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, renovó el compromiso de celebrar elecciones generales en 2023. Suiza plantea prohibir el uso de los coches eléctricos y promover así el ahorro energético. Inteligencia. Las autoridades iraníes han anunciado el desmantelamiento de una célula logística que prestó apoyo a la organización de los Muyahidín del pueblo de Irán. La organización, que es considerada un grupo terrorista por Teherán, trasladaba el dinero recaudado en el extranjero a través del blanqueo de capitales. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional de España apunta que ha detenido a lo largo de 2022 alrededor de 52 presuntos yihadistas en 25 operaciones. Las fuerzas de seguridad alertan sobre la expansión terrorista en África, sobre todo en la región del Sahel y el Magreb islámico. Ambas zonas son uno de los mayores retos para la seguridad europea. Una espía puertorriqueña será liberada el próximo domingo después de 20 años en prisión. Ana Belén Montes empezó a trabajar para la Agencia de Inteligencia de Defensa en 1985 y fue arrestada y encarcelada en 2001 por agentes del FBI tras ser acusada de espionaje al revelar a la Cuba del expresidente Fidel Castro los planes militares archivados de Estados Unidos. La Interpol ha rescatado a 90 víctimas y ha detenido a 15 presuntos responsables de trata de personas y explotación infantil en Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil y Togo. Entre las víctimas destacan 56 menores que estaban siendo explotados sexualmente y obligados a trabajar forzosamente en minas de oro, mercados al aire libre y en el ámbito doméstico. Ciberseguridad. La OTAN ha firmado acuerdos con varias empresas privadas con el fin de reforzar el despliegue de la ciberseguridad en su estructura interna. Entre ellas destacan la tecnológica croata King ICT y la sucursal belga de IBM. Ambos acuerdos entrarán en vigor a partir del mes de febrero y tendrán una duración de 2 años. El grupo Lockbit ha pedido disculpas tras el ataque de ransomware que dejó durante un día al hospital para niños en Toronto sin acceso a sus sistemas. El evento retrasó los diagnósticos y tratamientos de algunos de los niños ingresados. La empresa responsable ha ofrecido el descifrador de forma gratuita. Por otro lado, una investigación apunta que para 2031 el ransomware costará a sus víctimas alrededor de $265.000 millones anuales y atacará a una empresa, consumidor o dispositivo cada 2 segundos. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.